minutos damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Diego Delgado Jara, analista político, ex candidato a la presidencia de la República y ex representante en diversas dignidades de la provincia de La Suay. Doctor Delgado, vamos a referirnos en esta mañana al tema electoral, pero antes de entrar en materia, quisiera preguntarle a usted qué hay de concreto sobre algo que venimos observando sistemáticamente en las redes sociales, la posibilidad de que usted esté incluido o sea incluido en alguna terna para fiscal general de la Nación. Buenos días, un agradecimiento por la invitación, un saludo a quienes son parte de la emisora y a los distinguidos radioyentes. Bueno, hay un grupo de unos 8 o 10 colectivos de la ciudad de Quito que es, digamos, una especie de observatorios en contra de la corrupción. Y ellos han decidido apoyar esto hace algunas semanas. Y la propuesta, obviamente, entiendo que ha tenido alguna acogida en varios sectores del país. Y nosotros entraríamos hay como inscribirse y participaríamos, porque me parece de que alguna gente dice siempre, bueno, ustedes hacen la denuncia, pero cuando tienen la oportunidad quizás de actuar directamente en campos de la política, ya no lo hacen. Teníamos previsto participar aquí localmente, pero si tenemos la otra posibilidad igualmente importante de contribuir con el país, lo que sí quisiéramos es destacar algo. El artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal establece que solamente cuando existe la acusación fiscal puede haber juicio. Por eso es que no ha habido un solo juicio en contra del economista Rafael Correa. Por peculado, por enriquecimiento ilícito, por cohecho y algunos delitos, no puede haber juicio si no hay acusación fiscal. Ahora, los fiscales han sido del correísmo. Para que esta posibilidad se concrete, usted va a requerir de apoyos políticos. No de otra manera podría llegar usted a ser fiscal general de la Nación. ¿Qué posibilidades reales ve de que se pueda conseguir este apoyo? Por la gente creo que no habría problema. Es decir, yo conozco que han habido incluso unas 2 o 3 movilizaciones incluso con plantonera frente al Consejo de Participación. Tengo la información, he visto los videos, pero eso quien decide realmente... En este país hay poderes que no se ven, pero que son los que actúan. Claro, creo que la historia reciente deja muy claro las ambiciones que existen sobre un cargo tan importante como la Fiscalía General del Estado. Quiero recordar que antes de que tenía la atribución del fiscal también eran los jueces de la Corte Suprema. El Congreso Nacional votó 39 a 38 votos por la salida de Dajic, y como no tuvo los 2 tercios, él se quedó. Pero el que le dio la orden de captura fue Carlos Solórzano Constantine. Pero ahora, en cambio, hay una sola persona en el Ecuador, lo que es un absurdo, sí, pero así pasa. Hay un solo ciudadano que es el que puede autorizar un juicio. Por ejemplo, Galo Chiriboga tenía toda la documentación, tanto de lo de la Odebrecht como lo del secuestro de Fernando Valda, pero él no quiso mover nada desde el año 2015 y no lo hizo. Luego vino el otro asesor del propio señor expresidente, Carlos Vaca Mancheno, y tampoco movieron. Es decir, ¿por qué no? Alguna gente dice, no hay pruebas. No, mentira. No es que no hay pruebas, no hay juicios, no hay periodos de prueba, no hay posibilidad. Ahora, doctor Delgado, para su designación usted manifiesta que hay poderes. Mucho ahora se dice que el poder detrás del poder ha vuelto a ser el Partido Social Cristiano. Usted tiene una historia con el Partido Social Cristiano. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Verá, yo lo que creo es que en el Ecuador, sí, el correísmo fue un gobierno social cristiano. ¿Quiere que le demuestre? Le demuestro, permítame. ¿Es opinión? No quisiéramos desviarnos del tema, porque vamos a tratar luego el tema electoral, doctor Delgado. Quizá concretemos esto para salirnos ya de este punto en cuál es el mecanismo para la elección de fiscal general de la Nación. ¿Quiénes, en definitiva, tendrán su voto o dirimirán este tema? Bueno, es el Consejo de Participación Ciudadana el que tiene toda la un proceso similar al que se ha elegido a otras autoridades. Yo quiero recordar que, por ejemplo, el Procurador General del Estado es Íñigo Salvador, que es hombre del círculo de influencia de los amigos del propio Gustavo Schalk, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es eso? Dígame usted, ¿conoce que los señores jueces han sido evaluados o ha sido alguno de ellos cambiados?
hay 65 fiscales y 115 jueces que metieron presos a más de 510 personas por 30S. Para dejar claro el sistema, doctor Delgado, el Consejo de Participación Ciudadana ha elegido o elegirá un grupo de ciudadanos que serán quien será el filtro por el cual deben pasar los currículos, entre los cuales el suyo reciben una calificación para poder o no ser candidatos. Pero quiero contarle algo, y ahí tengo una desventaja. Al menos para la designación de los miembros de la Corte Constitucional, tener PhD equivale a 15 puntos. Pero usted no sé si tenga PhD, por ejemplo, y la mayoría de quienes salimos de las universidades fuimos porque no teníamos el PhD, pues. Entonces un PhD vale entre 30.000 a 220.000 dólares. Si usted tiene maestrías acumuladas, entonces le pueden dar 11 puntos por cada maestría. Es decir, entra en desventaja usted en esto. Más allá de la acción de los poderes que usted señala. Es que también es parte de la jugada. Pues, o sea, ¿cómo es posible? Cuando Juan José Flores fue presidente de la República, él puso en la Constitución de Riobamba de que para ser presidente se requería tener 30.000 pesos de oro en bienes. Él, como estaba casado con la señora Gijón, que tenía muchísima tierra, en esa época el Código Civil determinaba que el marido era el titular de la sociedad conyugal. Él tenía, y el otro que tenía era Sucre, pero Sucre estaba muerto porque semanas antes se lo mataron. Bueno, con esto en perspectiva, entonces, sobre una posibilidad de una candidatura suya para fiscal general de la Nación, vayamos al tema para el cual le habíamos invitado a usted esta mañana, tratar el estado de situación del Consejo Nacional Electoral, organismo rector de las elecciones próximas a darse en Ecuador. Y para esto empecemos revisando una mínima parte de las declaraciones muy abiertas, transparentes, dadas por el doctor José Astudillo, quien fuera defenestrado de la presidencia del distrito del Consejo Nacional Electoral en la provincia de la Azuay. Un minuto aproximadamente de José Astudillo y retornamos con la opinión del doctor Delgado. Pero en la noche del jueves ya me llamó a mí el doctor Luis Verde Soto a decirme que efectivamente había inconformidad allí en el pleno y que por espíritu de cuerpo, pues por no haber obedecido líneas directas, estaban decidiendo que no iba a continuar yo. ¿Cómo debería entenderse y que me esto? Invitaba a que renuncie. Ya, no es esto una pregunta para usted, simplemente podemos elucubrar sobre esto. ¿Qué querrá decir el doctor Verde Soto sobre espíritu de cuerpo? Que ya todos estaban en pleno, pues, decididos a que yo me vaya, porque en realidad iba a estorbar la gestión. Y el doctor Verde Soto le invitaba a usted a renunciar. El doctor Verde Soto me invitó a renunciar. Yo en un primer momento le acepté. Dije, bueno, porque mire usted, esta tarea, sobre todo, me ha traído, digamos que me ha incomodado cosas importantes en mi vida. Mi familia en este momento está en Galápagos. Yo compré hace... Estas las declaraciones de José Astudillo, que las dio amplias y profundas hace 2 días en este medio de comunicación. José Astudillo es ya expresidente del Consejo Nacional Electoral de este distrito. En estas declaraciones señaló haber recibido la insinuación directa del consejero Luis Verde Soto, quien señalaba que por espíritu de cuerpo habían decidido en el Consejo Nacional Electoral que él debía dejar estas funciones. Luis Verde Soto, dicho sea de paso, es posiblemente el más prestigioso de los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral. Ingresó lleno de lauros y con un pasado con un alto saldo positivo, pero se encuentra ya en esta situación que desdice y disminuye la confianza en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que está pasando según usted? A ver, aquí hay 2 cosas que hay que analizar, me parece. Primero, yo lamento de que le hayan separado a el expresidente en este momento, a José Astudillo, porque es un hombre serio, un hombre de muchos méritos, y todo el mundo sabe en la universidad, pues, de sus características impecables en lo que tiene que ver en el trato de todo lo que a él hace relación. Me parece una pena y injustificado que le hayan retirado. Seguramente pensaron que quizás podría ser un obstáculo
para determinado tipo de procedimientos que van a mantenerse. Yo no creo que ha habido cambios en el Consejo Nacional Electoral. Quiero recordar que todo lo que tiene que ver con el software sigue vigente. Yo le puedo demostrar incluso otro hecho que es gravísimo. Mire, el Consejo Nacional Electoral calificó, y le voy a dejarle una copia aquí, ¿sí? Calificó precisamente a que hay 13.261.000 votantes. 13.261.000 votantes. Pero para tener ese número de mayores de 16 años, que equivalen al 65.58%, se requiere que el Ecuador tenga 20.222.000 personas. Yo le invitaría a la gente, este ratito pueden entrar a www.inec.gov.es y el Ecuador este rato no tiene 17.200.000. ¿Cómo permiten ese incremento de más de 1,5 millones de votantes fantasmas? Uno. Y dos, el software está igualito. Miren, yo tengo aquí... En la administración corta de Gustavo Vega, reformando el CNE, me parece que se quitaron del padrón electoral aproximadamente 150.000 nombres. Aquí tengo la cantidad exacta, mire usted. Incluso en la prensa salió 131.444. Fuimos un grupo de profesionales de la SOE que formamos el Frente de Defensa Nacional hace más de 1,5 años, 2 años, y les demostramos a ellos, se quedaron fríos porque no pensaron nunca que lo que teníamos nosotros les iba a evidenciar que se maneja fraudulentamente en el Ecuador los procesos electorales. Permítame demostrarle. Miren, primero, claro, sacan 131.444. Primero dijeron 50.000 hemos sacado, 70.000 hemos sacado, que 20.000 han sido supuestamente de las FARC, etcétera, etcétera. Primero de que si es que están... Había los muertos vivos también. Claro. Casos además, del Ecuador. Habían como de 10.000 a 13.000 personas que habían nacido en el siglo XIX y que descubrió eso. Recuerde la Sociedad Patriótica. Había una persona de la SUAY que había nacido el 9 de febrero de 1843. Es decir, cuando Eloy Alfaro aún no celebraba el año de vida, porque él nació en junio de 1842. ¿Cómo pasó eso? Porque tienen desde diciembre del año 2010, en el gobierno de Correa, tienen la copia de todos los ecuatorianos desde 1900. Es decir, la firma, la rúbrica, la huella dactilar de todos los ecuatorianos. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Un padrón inflado. ¿Cuántas personas estima usted? ¿1,5 millones? 1,5 millones, claro. Esto da materia o da material para que se pueda administrar ese 1.500.000 votos en discrecionalmente. Quienes están dirigiendo el Consejo Electoral lo decidan. Ya, ¿por qué? Eso es lo no que solo eso, la prueba. ¿Por qué aparece la gente que nació en el siglo XIX, en 1800, la década del 40, el 50, el 60 del siglo XIX? Porque eran los más viejos y eran las primeras cédulas o las primeras firmas registradas. Entonces pensaron de que nadie iba a caer en cuenta de que la gente que se, digamos, que registró su firma y su rúbrica en 1900, 1910, 1920 iba a reclamar, pues. Pero resulta que ellos desde octubre del año 2010 tienen todo. Es más, ¿de dónde sacan el 1.200.000 firmas de IPAM y una cantidad de cosas? ¿Por qué considera usted una persona proba también? Ventajosamente estamos hablando de buenos ciudadanos azuayos que han estado en puestos claves. Gustavo Vega Delgado, una persona en quien, una persona en quien los ciudadanos cuencanos confiamos. No sé si usted comparte este sentimiento. Un gran ex rector de la Universidad de Cuenca, un ciudadano que se ha destacado en muchísimas cosas. En definitiva, ¿por qué no pudo hacer nada al respecto cuando estas denuncias son ya antiguas? Verá, déjeme darle mi criterio. Nosotros propusimos, y delante de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no le cambien al Consejo Electoral anterior hasta que no hubiesen, diríamos, completamente arreglado el problema del padrón. Sí, proponía que siga Pozo usted. No, que siga Gustavo Vega y que siga... Gustavo Vega, claro, ellos, porque tenían ellos la obligación de nivelar. Pero es que resulta que todo lo que han hecho en los últimos años, todos sí están con, por ejemplo, mire, proceso del 2009,
898,000 votantes fantasmas. Este es el proceso electoral del 2011, cuando hubo el fraude para tomarse las cortes. 1.229.330 votantes adicionales. En el del 2013, 1.139.000 votantes adicionales. Aquí están los datos del INEC y los datos del Consejo Nacional Electoral. Y aquí está, por ejemplo, 2017. Allí hubo 1.617.000. Pero reitero, ¿por qué es tan difícil cambiar esto? Mire, creo que le encargaron esto al señor vocal José Cabrera Zurita, que entiendo que es el delegado del Partido Social Cristiano, y creo que además el caballero era asesor o era parte del equipo técnico del anterior proceso electoral. Pero además yo creo que en el país los poderes que funcionan y que no son visibles tienen previsto llevarle a Nebot a la presidencia en el 2021, ¿sí?, con las leyes de Correa. Mire, ningún partido, ni el Partido Social Cristiano, ni el CREO, ni ninguno que tiene presencia legislativa, tiene bloque legislativo, plantea la derogatoria de las leyes de Correa. La propia ley orgánica de comunicación hacen determinado tipo de afeites, nada más. Pero la capacidad de utilizar para determinado tipo de acciones punitivas no es que han desaparecido. Y su hipótesis sería que el actual Consejo Nacional Electoral, con Diana Tamaida al frente, tiene esa función y esa misión de proteger esta acción dirigida en favor de una tendencia política del país. Yo quiero decirle algo. En América Latina, si no hay fraude electoral, no pueden aprobar leyes para rematar toda la riqueza nacional. Mire, en el año 2013, demos un ejemplo. En el año 2013 sacó Alianza País 100 de 137, ¿se acuerda? 100% de la SOI se llevaron, ¿sí se acuerda? 100 de 100. Pero en el año 2007, cuando estaban con toda la fuerza, cuando convocaron a la Asamblea Nacional, sacaron 80 y con los aliados 86. Y sacan 100 luego que pasó lo siguiente. Se refiere a número de legisladores. Claro, espérese, pero ¿qué pasó? Se retiró, entre otros, Gustavo Darquea con las organizaciones del Guayas. Se retiró la doctora Mores con organizaciones de Pichincha. Se retiró César Rodríguez con organizaciones de Pichincha. Se retiró el MPD, que tenía el 4.5% de la votación nacional. Se retiró, por ejemplo, un sector de Pachacuti, de la CONAIE, de algunos sectores que habían mirado con alguna simpatía el inicio del proceso. Se retiró Gustavo Larrea, que después formó el Democracia Sí. Se retiró Alberto Acosta con Montecristi Vive. Se retiró María Paula Romo justamente con la ruptura de los 25. Se retiró el padre Fernando Vega, que tiene su espacio en el sur del país, sin duda. Y a pesar que todos ellos se retiran, de 80 pasan a 100. Pero es que con los 100 podían garantizar la reelección y podían garantizar, ¿qué cosa? La aprobación de las leyes que están ya vigentes y que ahora quiere aplicar justamente Lenín Moreno para entregar todo lo que es telecomunicaciones, todo lo que es el sector eléctrico, todo lo que tiene que ver con la riqueza nacional. Pero centrémonos en el Consejo Nacional Electoral actual, doctor Delgado. ¿Qué está pasando allí? Mire, yo tengo la impresión que hay poderes fácticos, los poderes no visibles que manejan la República. ¿Qué le dice a usted a un personaje como Luis Verde Soto? Me llamó la atención, pero yo estoy seguro que es cierto lo que dijo Pepe Astudillo en la entrevista del día viernes pasado. Me dijo que le llamó y que le dijo que primero había un espíritu de cuerpo y segundo que por favor le recomendaba que renuncie para no cambiarle. Esa decisión primero es inconstitucional. ¿Por qué? Porque toda resolución pública, para que tenga valor, tenga validez. Dicho sea de paso, hay otro vocal citado por Diario Expreso, lo hemos dado a conocer el día de hoy, que dice que el tema no se ha tratado y por tanto no puede pronunciarse. Pero es que hay una cosa, mire, yo creo que aquí viene el asunto muy, muy claro. Toda resolución para tener valor jurídico debe estar motivada. Y la motivación significa que tienen que poner la norma jurídica en la que se fundamenta y la pertinencia de los antecedentes de hecho a la decisión que se toma. Ahí Diana Tamain lo que manifiesta es que es un cargo de libre remoción y que esto sucede siempre. Al ser de libre remoción están en su derecho de solicitarle que se retire en el momento en el que ellos consideren. Pero se supone que se depura lo que no está bien.
no se depura lo que está correctamente hecho. Yo pienso que una persona que brinda confianza, ¿qué sentido tiene que le saquen? Permítame leerle textualmente lo que Reporte Expreso en su edición electrónica de hoy. Formal y oficialmente en el Consejo Nacional Electoral no hemos conocido la situación, por lo tanto no le puedo dar una opinión oficial. Entre comillas cita a Enrique Pita, vicepresidente del CNE. A ver, Enrique Pita representa al partido, creo, fue parte también me entiendo, de Alianza País. A lo que voy es que hay una contradicción directa de Enrique Pita con Luis Verde Soto, que dice que ha sido, se entendería por esto de espíritu de cuerpo, una decisión unánime. Bueno, pero allí es una posibilidad de respuesta para no dar una explicación, una posibilidad. Otra, que están variando las mayorías dentro de este organismo de 5 personas. Pero quiero recordarle algo, y usted tiene buena memoria, Gustavo, y se va a acordar, y la ciudadanía, y la niña que está aquí todo, mire. Cuando ganó Jaime Roldós Aguilera, había, acuérdese, un presidente, el de la famosa Mano Negra, que tuvieron que cambiarlo porque estaba previsto que ganaría las elecciones y la final sería entre Sixto Durán y el viejo gallo de pelea, que era Raúl Clemente Huerta, que le mandaron sacando al sobrino, a Francisco Huerta, para que los dos vayan a la final. La ciudadanía reclamó y fue al organismo aquel quien, fue al Benjamín Carrión, estuvo, entiendo, el señor Galo Plaza Lazo todavía, y algunas personalidades del Ecuador para garantizar que no metan mano al proceso, la dictadura. Cuando ganó, recuerde, veamos más cerca, cuando ganó el ingeniero León Febres Cordero, ¿quién presidía el Tribunal Supremo Electoral? Eustorgio Mendoza. Sí, no Eustorgio Mendoza Cubillo, que era del Frente de Reconstrucción Nacional, porque era militante liberal, es decir, coidiario de Blasco Peña Herrera, que era el binomio del ingeniero León Febres Cordero. Cuando ganó el doctor Borja en el año 84, ¿quién era el presidente del Tribunal Supremo Electoral y controlaba la mayoría? Recuerde, era Francisco Ramón, de la Izquierda Democrática. Cuando ganó Sixto Durán, entiendo que era un doctor Moscoso, que era justamente del PUR, del Partido de la Unidad Republicana. Cuando ganó en el año 1996 Abdalá Bucarán, ¿quién presidía el tribunal? Y lo dijo, recuerde, Carlos Pardo Montiel dijo: yo estoy aquí no para ayudar, sino para evitar que nos hagan trampa. Recuerden el año 1998, cuando ganó Jamil Mahabat Bid la presidencia, ¿quién fue el presidente del organismo electoral? El abogado de él en el municipio de Quito, pues el doctor Patricio Vivanco Riofrío, que es el abogado actualmente, digamos, hasta ahora, de los juicios que tiene Jamil Mahabat Bid, pues. Es decir, cuando gana y cuando es reelegido Correa, ¿quiénes son? A ver, hagamos memoria. Estuvo allí Omar Simón Campaña, entiendo que es el segundo apellido. Luego estuvo, recuerde usted, estuvo el doctor Paredes, el Gato Paredes, que le llaman, ¿sí? Que también era director nacional del Senagua. Y luego estuvo el doctor Pozo, que entiendo que era secretario de la Comisión de Fiscalización, pero cuota de Alianza País. Entonces, con los de Alianza País, gana Alianza País. ¿Quiénes son los que constituyeron la mayoría precisamente de este último Consejo Nacional Electoral? Fueron las personas que estaban con el Partido Social Cristiano y con Creo, ¿o no? Ellos son, pues la votación fue clara. Incluso recuerde que el doctor Verde Soto se retiró con la señora Acero, diciendo que ya han llegado al acuerdo y que simplemente pues habían ido a la sesión a ratificar. Entonces yo quiero además, pero es que esto es bien importante, mire, yo creo que la ciudadanía tiene que saber que lo están predeterminando las cosas. El software es una trampa. Usted puede, con el sistema computarizado, hacer que un partido no baje, por ejemplo, del 30, del 35, del 40 o del 50%. Y otro partido, en cambio, no puede subir del 2, 3 o 1%, porque se programa. Y entonces los propios digitadores del Consejo Nacional Electoral o de provincias pueden meter las cifras y sin embargo sale en el sistema nacional computarizado todo de otra manera. Mire, nosotros tenemos aquí los porcentajes de los informes oficiales del propio Consejo Nacional Electoral de la votación asignada o preasignada a cada movimiento de todo el país. Ahora, si esto se maneja así, doctor Delgado, permítame hacerle dos preguntas. ¿Por qué ganó Rodas en Quito? ¿Por qué ganó Cabrera en Cuenca? ¿Cuál es el segundo apellido de Rodas? ¿Se acuerda? Espinel, me parece. Sí, primo de Glass. Primo de los Alvarado Espinel, primo de Iván Espinel. Son parientes. Primera cosa.
Entonces, le sacaron a Barrera, además que era un caballero que disputaba y quería ser candidato a la presidencia de la República. Y Marcelo Cabrera, como ganó en Cuenca a Paul Granda. ¿Cómo pudo? No? ¿Y cómo le ganó antes al revés? Sí, vamos por partes. Yo tengo la impresión que cuando la votación es demasiado grande, les resulta un poco más difícil. Pero pueden, en cambio, aceptar a determinados candidatos que podrían resultarles funcionales. Por ejemplo, yo tengo la impresión que pueden preasignar las concejalías. Recuerde que ganó Marcelo Cabrera. Lo lógico hubiera sido que él gane también con la mayoría de concejales. Porque cuando existe una votación en cualquier parte del mundo, la votación del presidente de la República arrastra asamblea. Roldós, mayoría de CVP. Borja, mayoría de la Izquierda Democrática. Es decir, tienen una votación siempre. Hasta en la FEUE. Gana el presidente de la FEUE y el comité ejecutivo gana el partido que tiene la mayoría junto al candidato a la presidencia. ¿Cómo explica que aquí en Cuenca ganaba y en todo el país Alianza País? Es decir, que esta ficción de democracia que hemos vivido en la última década descrita personalmente por Gustavo Vega en una entrevista con este medio de comunicación continúa. ¿Y esa es la función del actual Consejo Nacional Electoral? Hablan los hechos, no haré especulación, sí. Los hechos demuestran que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Miren, yo les invito, entren al internet, vean www, ahorita, no tiene el Ecuador, INEC.gov.es, Ecuador no tiene todavía 17.200.000 personas. Es decir, el número de votantes que dice el INEC que deberían haber en el Ecuador es aproximadamente una cantidad de 1,5 millones menos de votantes. ¿Cuánto es o cuál es la cantidad de votantes que está poniendo o está colocando precisamente el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral dice que los mayores de 16 años son 13.261.994 ecuatorianos. Si esa cantidad de los mayores de 16 años es el 65.58%, para tener ese número de mayores de 16 años necesitamos 20.222.619 personas. Doctor Delgado, estimado en 3 millones de población nacional. En el escenario actual, ¿hay algún papel que las veedurías ciudadanas puedan jugar? El derecho a quejarse. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ante quién acude? ¿A qué tribunal va? ¿Al Tribunal Contencioso Electoral? ¿Quién controla eso? No puede ir a otro organismo público. La Corte Constitucional va a decir que la Constitución señala que todo es estrictamente en función de ¿qué? Estrictamente en función de lo que señala de que cualquier apelación de materia electoral solo conoce el Tribunal Contencioso Electoral. Mire, aquí tengo la documentación del INEC. De acuerdo a la votación del INEC, deberían haber este rato 11.678.503 personas. Existe más de 1,5 millones de electores fantasmas. Exactamente, la diferencia es de 1.583.491 votantes. Ecuador no tiene ahora 17.200.000. ¿Cómo es que hacen un padrón? Como si el Ecuador tuviera 20.222.000 primero. ¿Cómo es que el software, además el software no ha cambiado? Es decir, mire, yo creo que podrían tranquilamente, en el caso de aquí de la provincia de La Suay, poner autoridades que estén, diríamos, menos confrontadas con el problema de la minería y el problema del agua. Pueden poner tranquilamente. Es decir, les interesa que pueda haber autoridades que enfrenten el hecho de que no deben tocar el agua y que la minería no debe estar en determinadas zonas del Ecuador. Ese es el hecho objetivo. Además, yo le quiero demostrar una cosa, mire. Usted, como saben decir, con documentos. Mire, cuando acaba de llegar el señor ministro de Recursos Naturales de la China, Carlos Pérez García, aquí está la declaración en el diario La Hora de Quito del martes 18 de diciembre del 2018. Dice él que lo que los chinos le piden, aquí está, proyectos mineros y eléctricos, y hay que seguir conversando. Y dice allí que la primera empresa que iría a manos de los chinos sería ¿cuál? Sopladora, la mejor que tiene el país y que está aquí. Y mire, acaba de declarar este día sábado, y tengo aquí la declaración que realiza el señor el principal asesor
del presidente de la República, que es la segunda vez, y tengo aquí la declaración incluso del propio presidente, de Pablo Campana, y tengo también del propio Santiago Cuesta. Dice él, mire usted, que todas las centrales hidroeléctricas, todas van a ser concesionadas. Pero ¿cómo van a concesionar? Porque el presidente Correa y Alianza País ya aprobaron esa ley el 16 de enero del 2015. Tengo aquí también el registro oficial para demostrar. Es decir, sigue el correísmo actuando a sus anchas. Y la asamblea que tiene ahora bloquea cualquier cambio. Tienen de los 137, tienen 74 asambleas. Para seguir en el tema electoral, doctor Delgado, su opinión sobre algunas cosas que están pasando en la provincia de la SUAY. Uno, lo más reciente, la impugnación que Concertación ha hecho a la candidatura del ingeniero Jefferson Pérez, según argumentan, por mantener contrato con el Estado. Lo implica su calidad de concesionario de una estación de radio. El largo listado de candidatos en la provincia de la SUAY que buscan una reelección. Me parece que son 8 alcaldes que pretenden continuar en el cargo, incluyendo en esto a Marcelo Cabrera. La decisión en la Santa Isabel, con otro alcalde longevo en el cargo, expulsado, entendemos, o separado de Unidad Popular, ex MPD, quien busca ahora la elección de su esposa, o su esposa busca llegar a la alcaldía, Mónica Torres. La presencia de varios polémicos funcionarios o exfuncionarios en la provincia de la SUAY, como el alcalde de la ciudad de Gualacea, Marco Tapia, quien tuvo problemas con la justicia en un sinfín de casos en un esquema de corrupción durante su administración, busca la reelección en Gualaceo. Patricio López, exalcalde de Chordelec, busca la reelección en Chordelec. Él estuvo involucrado en un último caso de corrupción, ANT, CNT, Comisión de Tránsito del Ecuador, por coimas a transportistas, un caso que hasta donde nosotros pudimos seguirlo, se mantuvo guardado en un cajón bajo llave en la Fiscalía de la SUAY. Un poco este es el panorama que se presenta en la provincia de la SUAY. De hecho, que hay otros nombres nuevos también en la política que están presentándose como alternativas. Mire, el sistema ha organizado un mecanismo absolutamente tramposo. No puede ser que para aplicar una disposición, un artículo de los derechos humanos, tenga que cumplir requisitos legales. El derecho a la vida, el derecho a la opinión, eso no puede estar condicionado. Pero el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado el 10 de diciembre de 1948, garantiza la participación de los ciudadanos para directamente ser parte de un proceso político electoral de su país, de donde es parte cualquier ciudadano del mundo. Pero en el Ecuador requiere ¿qué cosa? Requiere que sea parte de un partido legalmente reconocido. ¿Sabe usted cuántos partidos hay en el Ecuador legalmente reconocidos? Esto de hecho le impidió a usted ser candidato. Sí, pero por ejemplo son 278. Solo 21 de ellos son 4.200.000. Porque para tener movimiento Partido Nacional requiere cerca de 200.000 firmas. En 21 nacionales son 4.200.000. Y si es cierto que decía Alianza País que tiene 1,5 millones, estamos hablando de 5.500.000. Y resulta que los 255 restantes tendrían cuando menos una votación similar o una cantidad de afiliados similar. Estamos hablando que hay 13 o 14 millones de afiliados. ¿Por qué es posible esto? Porque tienen las firmas, tienen las rúbricas, tienen las huellas dactilares y podría o no aprobar incluso sin firmas el organismo electoral. ¿Usted sugiere fraude en el manejo de esa documentación? Absolutamente, pues es que es lógico. Imagínense usted que va a haber una votación en el Colegio Benigno Malo o en el Garaycoa. Tienen 2.000 alumnos y sale un padrón que tiene, por decirle algo, 3.000. No coincide, 1, 2. Dice que para que haya un movimiento o partido dentro del colegio se requiere 200 firmas. Y aparecen 20 movimientos. Significa que 20 por 20 son 4.000. Tendríamos que concluir que efectivamente la democracia ecuatoriana es una ficción. Absolutamente, por eso es que han aprobado leyes para vender la república. Está autorizada la venta de tierras, de la telefonía, del sector eléctrico, absolutamente de todo. Nos van a dejar a nosotros como turistas o como ciudadanos extranjeros de nuestra propia tierra. Y mire, no es eso solamente en el Ecuador, es en América Latina. Yo tengo aquí, mire, dos cosas que son pero terriblemente demoledoras. El fraude de México
y aquí están los las leyes que fueron aprobando precisamente para entregar la minería, los ferrocarriles, para entregar todas las empresas públicas de la electricidad a manos privadas. Igualito que en el Ecuador. Sin el fraude electoral no hay mayoría legislativa. Y sin mayoría legislativa no habrían leyes para rematar el país. No pudo rematar el país ni el febrescorderismo, ni el gobierno de Sixto Durán, ni el gobierno de Yamil Mahahuat, ni Gustavo Noboa, ninguno, porque no tenían la mayoría. ¿Qué hicieron en el Ecuador? Utilizaron los métodos fraudulentos de México. Mire, ¿cómo puede alguien creer de que sacan 74 de 137 asambleístas los señores de Alianza País, cuando prácticamente no sé si llegaron al 39% en la primera vuelta? Volviendo al inicio de este diálogo, doctor Delgado, ¿qué haría usted como fiscal general de la Nación en el caso difícil, ya lo ha señalado usted, pero de que pueda llegar a ser elegido? ¿Qué podría ser? El fiscal es una capacidad jurídica formidable. ¿Qué es lo que haría? Primerito, les pediría que en 8 días me den toda la información del IES. En el IES llega el 20.6% de todo el dinero de todos los trabajadores del sector público y privado. Si están entregando hasta el oro físico, yo estoy seguro que el dinero del IES está manejando el Estado, pues, que es dinero ajeno al del Estado. El correísmo puso una norma para efectos de reprimir a la gente. Una señora que vende en el mercado y no le obedece al comisario, un profesor que no le obedece a la autoridad, el que desobedece a la autoridad va preso de 1 a 3 años. Es el artículo 268. Si yo soy autoridad, puedo pedirle o no la información a todas las autoridades del IES y que digo que me den la información objetiva lo más pronto. ¿Por qué no le dan la información? Óigame, hizo una comisión la Contraloría, en la que estaba León Roldós, estaban exministros muy reconocidos, como por ejemplo Marco Flores, estuvo el exdirector del Instituto de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica, Eduardo Valencia, estaba allí Pablo Dávalos, estaba allí excontralores, el doctor Alfredo Corral Borrero, estaba Mariana Yepes, que fue fiscal. No les dieron la información. Y en cuanto a en cuanto a los juicios, decenas de connotados casos de corrupción, ¿qué haría? Pero perdóneme, tiene que dar la autorización el fiscal. No, mire, cosas como las siguientes. Primero, creo que es el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal, dice que no hace falta la denuncia formal. Fernando Villavicencio, yo lo he visto desde el libro Ecuador Made in China, del año 2013. Usted nos regaló una copia hace algunos años. ¿Cómo no? El 2013. Que ese libro además se acababa, yo no sé quién mandaba a comprar, desaparecía. Pero verá. Allí ya denuncia él el negocio de los $4 por cada barril de exportación de petróleo. El Ecuador produce 540,000 barriles diarios y 300,000 se venden. De los 300,000 que se venden a $4 por barril, estamos hablando de 1.200.000 dólares diarios que desaparece con una mordida que todo el mundo puede suponer dónde está. En 365 días al año. Eso significaría 438 millones. Supongamos que solo sean 8 años, aunque Fernando dice que todavía están aplicando el mismo método ahora. Sí, estamos hablando de 3.504 millones, pero nadie ha podido investigar. ¿Por qué? Porque el fiscal bloquea todo. Otro negociado, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Se dice que la Chiyoda Sumitomo ofreció 187 millones. ¿Cómo es que han pagado 2.369 hasta el mes de diciembre del año 2016? En la refinería del Aromo, 1.507 millones y no hay ni siquiera una pared de la refinería. Y han gastado 507 millones en estudios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente que se podría investigar todas las cosas, pero hay un freno adicional. ¿Por qué? Porque en las leyes de Correa, que entiendo que hizo con el secretario general jurídico y que era brazo derecho de Febres Cordero en el municipio, Alexis Mera, pusieron en el artículo 581, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, que no puede iniciarse una acción por peculado y por enriquecimiento ilícito si es que no tiene, digamos, un informe de procedibilidad, un informe aceptando la Contraloría.
Cuando estaba 10 años, el señor Pollitt evidentemente no podía salir nunca nada contra el gobierno. Es más, el propio fiscal, luego que pelearon, recuerde usted, a raíz de las escuchas telefónicas, le dijo, señor, usted recibió 10.300.000 que le ha dado el señor José Conceição Silva. Y usted, el brasileño, ¿se acuerda? Y dijo, ha ido a arrendar en tal hotel, tal suite, y a través de ahí sacaron la plata. Es decir, el país no sabe nada, no porque no hay pruebas, sino porque no hay autoridades. Gracias, doctor Delgado, por su presencia. Un país realmente desolado y poca... Estado fallido. Nos quieren llevar a un estado fallido. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo usted evita la venta de toda la riqueza nacional si la gente no sale a las calles? Esta es una ley que acaba de aprobar el Senado de Chile. En Chile acaban de aprobar una ley sobre la administración del borde costero y concesiones marítimas. Casi todas las leyes que aplican en un país aplican en otro como parte de la globalización. Entonces aquí en el Ecuador entiendo yo que también nos vamos a ir por allá, porque todo aplican exactamente y los métodos para el asalto a la riqueza de los pueblos de la América Latina son idénticos. Gracias nuevamente al doctor Diego Delgado Jara, político local, ex candidato a la presidencia de la República y al momento, como él también lo ha reconocido, estaría como candidato para fiscal general de la Nación dentro del proceso que sigue adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.